Práctica 2. Refracción subjetiva, técnicas de refracción ocular, foróptero y caja de gafas de prueba. Gafas de prueba. En primer lugar comenzaremos hablando de la gafa de prueba. La montura o gafa de prueba es una gafa normalmente metálica que tiene las varillas y el puente ajustable, tanto axial como el ángulo pantoscópico, para que pueda adaptarse a todas las fisonomías. Dispone de unas pequeñas agarraderas frontales y posteriores al aro del frente de la montura, donde se introducen lentes de distintas potencias para facilitar el examen optométrico. Caja de pruebas. Estas lentes que se ponen y se quitan de la montura están ordenadas según su potencia dióptrica en lo que llamamos la caja de prueba. Hay lentes convexas o positivas para hipermetropía, lentes cóncavas o negativas para miopía, lentes tóricas para astigmatismos, lentes con filtros, lentes prismáticas, oclusores que quitan la visión de un ojo o con una abertura en el medio. Para las lentes con astigmatismo se requiere una posición determinada que llamamos eje del astigmatismo. La gafa de prueba cuenta con un sistema para que giren estas lentes. Foróptero. El foróptero es el aparato utilizado para la graduación subjetiva de la vista. Es como una super gafa de prueba que tiene dentro todas las lentes que hay en una caja de prueba, y el óptico optometrista, en vez de estar poniendo y quitando lentes, simplemente gira un disco o botón que va colocando delante del ojo de las lentes. Esto hace que el examen sea mucho más rápido que con la gafa de prueba y menos molesto al paciente. El foróptero tiene incorporado una serie de filtros, lentes de colores, polarizadas y unos sistemas de prismas que posibilitan hacer una batería completa de pruebas optométricas para evaluar no solo el estado refractivo, sino también el estado acomodativo y binocular de los ojos. Refracción subjetiva. Las técnicas de estimación subjetiva del error refractivo se basan en las respuestas dadas por el propio paciente para obtener la corrección óptica con la cual alcance la mejor agudeza visual y se encuentre más cómodo binocularmente. Refracción subjetiva, técnicas, agudeza visual. Es el test más utilizado en la consulta diaria. Consiste que el sujeto nos responda a las letras, números o signos del optotipo que le situamos enfrente. Se debe anotar la agudeza visual monocular y binocular, sin y con corrección, así como en visión cercana y lejana. Refracción subjetiva, técnica, test horario. Es una técnica basada en el conoide de Sturm, utilizada habitualmente en la consulta diaria para la valoración del eje del astigmatismo. En cuanto a su aplicación práctica, es necesario saber: el paciente emétrope verá todos los radios igual de negros. El paciente astigmático verá una raya más negra que las demás y la perpendicular a ella más borrosa que el resto. La línea más negra tiene la misma dirección que la del meridiano más emétrope, por tanto el eje del astigmatismo será perpendicular a ella. Refracción subjetiva, metodología práctica de la refracción. Existen numerosas técnicas de refracción ocular. A continuación expondremos una de ellas. Lo primero que debemos realizar es la graduación monocular, destapando solo el ojo que va a ser estudiado. Miopizar en 3 dioptrías al paciente respecto a lo obtenido en la graduación objetiva, añadiendo más 3 dioptrías. A esto se le denomina en inglés fogging y sirve para relajar la acomodación. Disminuir la esfera lentamente hasta conseguir una agudeza visual de 0,3. Mediante el test horario se fija groseramente el eje del astigmatismo, que será el perpendicular a la línea vista más negra. Aumentamos la potencia del cilindro hasta que no haya una línea que destaque en el test horario. Disminuir la esfera hasta llegar a la mejor agudeza visual en el optotipo. Refracción subjetiva, metodología práctica de la refracción. Miopizar con 0,50 dioptría y pedir al paciente que se fije 3 líneas más arriba de la agudeza visual conseguida en el paso anterior. Empleamos los cilindros cruzados de Jackson para ajustar finamente el eje del astigmatismo. La bisectriz entre ambos debe colocarse paralela al eje que teníamos calculado de modo grosero.
Se giran los cilindros cruzados de Jackson y se pide al paciente que indique cuál de las dos posiciones ve con mayor nitidez, rotando el sistema hacia la posición preferida. Se repite el proceso hasta que se vea igual en ambas posiciones. A continuación, se colocan los cilindros cruzados de Jackson de modo que coincida el eje de uno de ellos con el eje del astigmatismo. Girando los cilindros cruzados de Jackson se estudia si la potencia del cilindro debe ser aumentada o reducida, hasta que en ambas posiciones vea igual. Así se habrá calculado finalmente la potencia del cilindro. Refracción subjetiva, metodología práctica de la refracción. Se retiran los cilindros cruzados de Jackson y la lente de más 0,50 que se había añadido y se comprueba la máxima agudeza visual. La esfera se afina con el test duocromo, rojo-verde. Si se ven mejor las letras sobre fondo verde, se aumenta la potencia en sentido positivo. Si se ven mejor sobre fondo rojo, se aumenta en sentido negativo. Refracción subjetiva, balance binocular. Después del subjetivo monocular debemos hacer un balance binocular y para ello miopizamos ambos ojos hasta llegar a una agudeza visual de 2 líneas menor a la máxima. Se aísla el octotipo de esa línea. Se coloca un prisma de 3 o 4 dioptrías prismáticas de base superior en ojo derecho y de 3 o 4 de base inferior en ojo izquierdo. De este modo el paciente ve la línea duplicada. Se añade más 0,25 dioptría al ojo que vea más nítido, hasta que vea igual con ambos ojos. Se disminuye binocularmente la potencia positiva hasta llegar a la máxima agudeza visual. Refracción subjetiva, adición de cerca. En pacientes presbita se finaliza añadiendo la potencia necesaria para poder realizar las labores que demande el paciente en visión cercana. En general se añade más 0,75 dioptría entre los 45 y 50 años y se añade 0,50 dioptría más cada 5 años, hasta llegar a 2,50 o 3 dioptrías de adición. Sin embargo, para ajustar perfectamente la potencia empleamos la regla de la mitad de amplitud en reserva. El paciente, con la corrección para visión lejana, debe acercar los octotipos de visión próxima y decir cuándo empieza a ver borrosas las letras. Para ello, elige una línea que esté situada una o dos líneas de su mejor agudeza visual. La inversa de la distancia en metros a la gafa es el punto próximo de acomodación en dioptría. Se le pregunta al paciente a qué distancia trabaja de cerca, en metros, y se calcula la inversa, en dioptría. Ejemplo, una persona que trabaja a 0,40 metros le corresponderían 2,50 dioptrías. Se resta la distancia de trabajo menos la mitad del punto próximo. Si el paciente tenía este punto a 0,30 metros, 3 dioptrías, la adición que le corresponde será 2,50 menos 3 dividido entre 2 igual a 1,50 dioptrías.